Buenos días, por favor me comentan si pueden escucharme. Buenos días, sí se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, a ver qué es lo que ha pasado con los instrumentos que teníamos previstos para esta semana, ¿sí? En la charla del día de ayer habíamos mencionado que era un día donde íbamos a tener muchísima volatilidad, puesto que íbamos a tener muchas noticias, ¿no? Parte de esas noticias, si ustedes se dan cuenta, pues se están vinculando el día de hoy a través de los datos de los PMIs, ¿sí? A través de los datos de los PMIs, como ustedes pueden observar, el mercado ha generado ciertos movimientos. Bueno, desde el día de ayer, en la noche también de ayer, el mercado ha hecho muchos movimientos que de alguna forma no se venían esperando. Esto debido a que el mercado ha estado estudiando estructuras técnicas y se debe principalmente a que las noticias pues van a tener un gran impacto dentro de lo que cabe, ¿no? Bien, de forma general. Vamos a observar un poco los datos del PMI. Ayer habíamos conversado sobre cómo podría el mercado reaccionar ante estos datos y también habíamos mencionado que esta semana iba a ser una semana de mucha volatilidad, por lo cual se recomendaba operaciones cortas con volúmenes bajos para evitar problemas de que tenga una sobredimensión dentro de la volatilidad. Adicional a esto, también habíamos mencionado que existen muchos movimientos que van a ser nuevos en bolsa, porque no se van a poder lanzar pronósticos, pues que empezamos nuevamente el nuevo trimestre del 2024. Y de hecho, dicho de esos movimientos son los datos de los PMIs, ¿no? Entonces, hoy tenemos datos del PMI. Vamos a ver un poco la estructura del PMI para que ustedes puedan fijarse cómo funciona. A ver, ¿qué es un PMI? Un PMI básicamente es una encuesta, sí que se desarrolla para saber cómo le va la economía en base al criterio, en este caso, de los servicios. Es decir, aquí vamos a hacer una encuesta a ver cómo le va al sector de los servicios. Y después se hace una encuesta para ver cómo le va al sector de manufactura. ¿Ok? Entonces, en ese caso, vamos a observar, ¿no? PMI, sector de servicios, PMI, sector de manufactura. Ya. La encuesta principalmente lo que dice es, de aquí a unos meses, cómo el mercado percibe si, la economía, si positiva o negativa. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que el PMI puede percibir una economía positiva o negativa? Generalmente se traza una línea en el punto 50. ¿Sí? Y cuando está en el 50, por encima de 50, se considera que el mercado es positivo y por debajo de 50 se considera que el mercado es negativo. Y también por otro lado, el tema de la curva, bien, como ustedes pueden darse cuenta, tiene que tener una tendencia. Por ejemplo, en este caso, si ven que la tendencia es bajista, pero está por encima de 50,
Ya, eso dato también se puede ver considerado un dato negativo porque tenemos algo decayente, ¿no? Lo que implicaría que el mercado podría desplomarse más adelante. Ya, cuando me refiero al mercado, me refiero a las acciones vinculadas al sector de servicios. Como es Estados Unidos, me refiero al sector de servicios de Estados Unidos, ¿no? Entonces el PMI, pues si tú quieres analizar, puedes analizar el PMI de Japón, de China, de Europa, el que quieras, pues la práctica va a ser similar. Ahora, como ustedes pueden ver, en el 2024 ha habido una recuperación ligera. En los últimos PMIs han sido PMIs, digamos que un poco débiles. Entonces, hoy va a resultar que si es que el PMI, ese es el último o el anterior, ¿no? Sale mayor a lo esperado, marcaría nuevamente una tendencia de esta forma, lo que implicaría que el dólar americano debería fortalecerse. En otras palabras, instrumentos paridades con el dólar deberían desplomarse, ¿no? El dólar americano debe fortalecerse. ¿Ya? Si es que sale un dato mayor a lo esperado. Pues el dato de hoy es muy relevante, ¿sí? El mercado de alguna forma se ha venido haciendo la corrección que estábamos esperando el día de ayer, ¿sí? Pero de un punto de vista más bajo. Y ahorita el mercado se ha estancado en estos niveles. Ahora, eso en el tema de servicios. Eso se lee conjuntamente. Medina, ¿qué incluye los servicios? Bueno, es cuando nosotros hablamos de servicios, hablamos principalmente de intangibles. Es decir, cuando tú ves una empresa en Estados Unidos que vende intangibles, por ejemplo, Zoom en este momento es un intangible, a eso lo cataloga el mercado americano como servicios, ¿ok? Todo lo que es intangible y todo lo que es manufactura, es decir, todo el periodo que es tangible o toda la producción, lo consideran manufactura. Ya, esas son las dos industrias por las cuales se segrega este indicador principalmente. Bien, ahora vamos al PMI de manufactura. El PMI de manufactura en este periodo pues le está yendo muchísimo mejor que el de servicios. Probablemente podamos tener datos mixtos. Eso es lo que nos puede indicar. Es que está por encima de 50. También ha tenido un movimiento mucho más fuerte, mucho más vertical, si ustedes se fijan. Y en el último periodo un poco más de caída. Ahora, que si es que el PMI sale igual a lo esperado, ¿sí? Igual a lo esperado, ¿sí? ¿Qué podría implicar? Básicamente que el mercado se estanque, no podría ser gran sorpresa si es que es mayor igual a lo esperado, ¿sí? Igual, si es que es mayor a lo esperado el PMI de manufactura, la tendencia continuaría, es decir, el PMI en este caso o el sector de manufactura debería subir. Bien, entonces, dicho de otra forma, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, de momento lo que yo recomendaría es que el dato de los PMIs, como ustedes pueden observar, que ya va a salir en 2 minutos, se vincula a dos variables, ¿no? Al de manufactura y al de servicios. El PMI compuesto representa toda la industria, ¿no? Pero ya estamos viéndolo de forma complementaria, entonces no vale la pena abrir este dato. A ver, ¿qué dato puede salir? Si sale un dato mixto, es decir, ese dato mayor a lo esperado y este menor o igual, el mercado va a hacer curvas y mechas y no va a tener tendencia. Bien, eso es lo que podría ser un primer escenario. Un segundo escenario puede ser que el mercado como tal salga en este punto positivo, es decir, aquí positivo y aquí positivo. Entonces de ahí el dólar americano se va a apreciar con mucha fuerza. Va a seguir apreciándose, pero esta vez ya de forma fundamental. Y el otro escenario es que este salga negativo y negativo. Ahí todo lo que desquitó el dólar los días de ayer, básicamente, pues van a continuar con movimientos en suba, ¿no? De correcciones. Bien, entonces estamos bajo esa tutela de no saber exactamente qué puede pasar porque es un dato nuevo o un dato trimestral. Bien, la recomendación lógicamente es no invertir con esta noticia, que además es una noticia muy fuerte, no tenemos la exactitud al ser muchas variables, que es lo que podría llegar a suceder. Después de esta tenemos las nuevas ventas de vivienda, que también suelen ser importantes, pero como ya vimos desde la semana pasada, las nuevas ventas de vivienda están saliendo positivas. La semana pasada verificamos, ¿no? Que las nuevas ventas de vivienda están creando nuevas plazas básicamente dentro del Producto Interno Bruto, lo que implicaría que esa noticia también sea positiva. En otras palabras, que el dólar americano suba. Entonces, estamos a la espera de esa noticia, a ver qué termina de pasar, pero después de 15 minutos lo más probable es que el dólar americano termine de subir. Bien, para eso nos vamos a la gráfica del oro, solo para ver cómo reacciona en función de la volatilidad. Aún no vamos a analizar el instrumento y vamos a ver cómo puede reaccionar en función de esta volatilidad, ¿no? Entonces, estamos a 1 minuto de la noticia. Por un lado voy a ver el calendario y por otro lado el mercado, ¿vale? Entonces, veamos cómo reacciona el mercado. Insisto.
Al ser un dato muy variable, no se debe operar. Así que vamos a esperar. Datos menores a lo esperado, lo que implicaría que el dólar americano pierda valor dentro de esto. Yo entré en oro, ¿que entras en compra o en venta? O tienes venta desde el día de ayer que marcó la tendencia en la ruptura técnica. Venta. Bien, nos vamos a la gráfica. Salieron datos menores a lo esperado. Y lo que les decía, ¿no? Muy incierta la gráfica. Acabó de subir en este momento la gráfica del oro, haciendo la corrección que les decía que estábamos esperando el día de ayer, pero pues no se dio, ¿no? Bueno, ahorita el mercado seguramente va a desquitar un movimiento al alza. Va a desquitar un movimiento al alza porque ahí viene la explicación detrás de esto, ¿no? Estamos ahorita en el gráfico del oro, es decir, gold versus dólar, o también de otra forma, XAUD versus dólar, ¿ok? Entonces, si salía un dato mayor a lo esperado, significaba que el dólar americano iba a valorarse, o un dato mixto, la gráfica iba a desplomarse, ¿bien? Pero, como vieron, fue un dato menor a lo esperado. Como fue menor a lo esperado, entonces el dólar americano pierde valor y gana valor el oro. Por eso el oro ahorita está subiendo con mucha fortaleza. Es decir, está haciendo la corrección que se veía esperar desde el día de ayer. Bien, esta corrección probablemente suba un poco más porque recuerden que también tenemos esta noticia de acá, que si bien es cierto la perspectiva es que la noticia sea vinculada a favor del dólar, puede darnos una sorpresa como en los PMIs, ¿no? Y esa noticia lo que puede hacer es, pues lógicamente, hacer que el instrumento, pues, aún genere una caída o una subida. No se sabe con exactitud. Bien, bien. Ahora, ya que tenemos ya básicamente el primer dato fundamental desarrollado, donde nosotros decidimos no invertir, porque como pueden ver, es complejo el escenario, puede suceder cualquier cosa. Ahora sí vamos a analizar absolutamente todo, a ver qué sucede. Lo único cierto de todo esto es que estamos dentro de la correlación de divergencia que habíamos visto ya hace un tiempo. Bueno, en este momento estoy en la gráfica del oro, en la figura de largo plazo. Bien, a ver, aquí tenemos que trazar un punto máximo que hizo el oro en su debido momento, que lo bordeó y lo ejecutó en su debido momento, ¿no? Bien, entonces, estamos en máximos históricos aún con la caída que hizo el día de ayer el oro en máximos históricos, pero cada vez llegando más a niveles de sobreventa. Lo que termina siendo positivo, porque pues aún seguimos en ese discurso de la Reserva Federal de que aún se puede aumentar el tema aún se puede esperar el aumento de los tipos de interés, ya, aún se puede. Bien, solo hay la única señal, pongámoslo así, en venta es el primer rechazo del institucional, el estocástico en el nivel de sobrecompra, no hay más en el largo plazo. Bien, ahora. Tengo el gráfico W1. En el gráfico W1, ¿qué tenemos? Aquí se puede observar claramente la ruptura del día de ayer. Ayer hizo el mercado una fuerte ruptura, ¿sí? Entonces tuvimos la gran suba que hizo durante todas estas semanas, incluidos con el tema de la guerra, que por cierto aún sigue activo todo esto, entonces no vayamos a creer que, pues como ya sucedió, entonces ya no va a volver a pasar. En cualquier momento puede activarse, es algo dentro del contexto y del riesgo que podemos observar. Luego la vela, como pueden ver. Esta vela de aquí tiene una postura bajista, ¿bien? Dando a la experiencia de que es una vela envolvente. Bien, si esta semana, ojo que estamos en semanal, la vela termina bajista de esta forma o un poco más abajo, la otra semana lo más seguro es que igual sea caída. Ya, muy parecida a la semana de esta semana. ¿Por qué? Porque la vela envolvente básicamente te está confirmando que el precio aún podría desplomarse. Se suman un estocástico ya en el nivel de sobrecompra. En el corto plazo vamos a ver divergencias en estos niveles, ya vamos a observarlo en el corto plazo. Bien, pero de forma general ya tenemos algunas señales a la venta en el medio plazo, ¿no? Ahora, vámonos al gráfico diario para poder observar qué sucedió el día de ayer. Bien, ahorita estamos en el gráfico diario. Bueno, eso ya lo habíamos venir en anteriores ocasiones, ¿no? Cuando les decía que estábamos en divergencia
en el precio, pero principalmente el problema de las divergencias, pongámosle que no te avisan cuándo van a suceder, solo suceden. Y bueno, en el mercado terminó por suceder en estos niveles, ¿ya? Muy cercanos a lo que estábamos esperando, conjuntamente con un punto de sobrecompra. Y bueno, lógicamente el precio te está generando o te ayudó en este momento a generar un desplome que cayó hasta los 23.00. Bueno, realmente fue 22.90. Fue lo máximo que cayó. Pero pongámosle que para efectos de análisis técnico, 23.00 fue el punto de corrección, porque los precios nunca son perfectos, siempre te saltan 5 o 6 dólares, ¿no? Bueno, entonces 23.00 y el mercado comenzó a generar rebotes. Ya esos rebotes nosotros los esperábamos aquí, o al menos yo los esperaba ahí, en 23.27. ¿Por qué? Porque en estos niveles, como pueden ver, son los niveles de inflexión que son difíciles de quebrantar. Por eso es que regresa la corrección, porque lo consideró como una volatilidad lo que pasó el día de ayer. El día de ayer puede decirse que se consideró como una volatilidad, la caída de la sesión asiática. Ahora, podría venir un retroceso en forma de alza, ¿ya? ¿Por qué niveles de inflexión? Porque son los niveles donde el mercado rebotó constantemente durante días, semanas enteras. Si te fijas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 veces hubo un rebote en ese punto. Y de hecho, esa sería la séptima. ¿Ya? ¿Por qué sería la séptima? Porque no quebró, simplemente es una volatilidad. Cayó el día de ayer y hoy, ayer, también, bueno, hoy en la madrugada subió y hoy, como la noticia, sigue subiendo. Entonces, se podría considerar este un punto de inflexión, un punto de rebote para existir un retroceso, algo así. Algo así podría ser el movimiento que estamos esperando. Es decir, una suba hasta una ruptura, que vamos a ver dónde queda, y después de esa ruptura, ingresar a una nueva venta. Entonces, en este momento, pues estamos viviendo la corrección que les decía el día de ayer que podría darse, ¿no? Bueno, entonces, ahora. Ya sabemos que el precio en este punto generó el rebote. O sea, lo máximo que cayó fue a 23.00 y rebotó. Ahorita con la noticia, pues básicamente ya dejó un gran rastro. Y adicional a esto, ¿qué podemos ver? Bueno, esto aún sigue siendo una figura de largo plazo, ¿no? Que el precio como tal cae el volumen. Eso es algo nuevo, ¿no? En teoría, si es que tienes una ruptura técnica o una nueva tendencia, el precio debe acelerar el volumen. Ya, por ejemplo, aquí, esa es la nueva tendencia, ¿verdad? Y miren el volumen, siempre fue acelerado. En cambio aquí comienza a caer el volumen, lo que te dice que podría haber un cambio de tendencia, pero la tendencia aún no tiene volumen suficiente para continuar a la baja. De modo que lo que podríamos estar viviendo en este momento, incluso no se descarta la posibilidad que el precio del oro incluso pueda llegar otra vez a máximos. ¿Ya? Ojo, no digo que vaya a suceder, pero no se descarta esa posibilidad porque el volumen no apoya la gran caída. Bien. A ver, en buenas resúmenes en el oro, ¿qué podemos hacer? Bueno, inicialmente al rebotar o al rechazar los 23.00 y al demostrar que este punto es un punto de inflexión nuevamente, el precio, y también al no tener un volumen fuerte, el estocástico aún podría desplomarse y el RSI ha descontado su divergencia, lo que creo que va a hacer el oro es lo siguiente. Va a subir probablemente hasta la inflexión de acá, ya vamos a verlo más adelante, va a subir hasta este nivel en forma de corrección. Igual habría que trazar un Fibonacci para ver dónde mismo se va a volver a desplomar al punto de acá. ¿Ya? Y cuando se vuelva a desplomar, ahí tendremos un volumen más fuerte. Bien, entonces en este momento lo que vivimos el día de ayer, que básicamente fue un día negro para el oro, porque perdió aproximadamente un 4%, déjenme verificar. Esta fue la vela de ayer a hoy. Sí, un 4% en un día, eso es brutal, o sea, eso solo hace Bitcoin. ¿Ya? Pero el oro lo hizo el día de ayer. Entonces, probablemente hoy y estos días corrija y después vuelva el rechazo o una nueva caída. Bien, después de todo, no olvidemos que en el semanal aún tenemos semanas, son 2 días apenas, ¿no? Entonces, el primer día ya tuvimos el rechazo. Segundo día puede ser corrección, tercer día vuelve a la caída y así continuamos, ¿no? Bien, ahora sí, figura de H4, una vez decidido la función de inversión. ¿Qué es lo que hacemos? Pues verificamos los puntos de largo, de medio plazo. Ese es el punto de inflexión que está luchando ahorita el precio. ¿Ya? En este punto puede suceder dos cosas. La primera, que el mercado se dé la vuelta, tope este nivel y caiga.
Es decir, lo conciba esto como un pullback. Por eso es un punto bien importante el de ahorita. Si topa ese nivel y cae como un pullback, continúa su tendencia bajista, otra vez iría a 23.00 e intentaría quebrantarlo a un nivel más abajo, si es que pasa. Si es que no, el mercado subiría bien, y ahorita lo que tenemos que trazar es ver en qué niveles Fibonacci debería comenzar a subir el precio. Como pueden ver, su aceleración, la del día de hoy, pues ha sido fuerte, esto debido a la noticia. Hay que averiguar hasta dónde podría llegar a subir o cuáles serían los rangos probables. Aquí es el punto de ingreso. Aquí el punto cayó, como pueden ver, y este fue el último punto. Entonces tenemos trazado ya nuestro punto pivote. Vamos a ampliarlo un poco más. Entonces, a ver, ese es el punto donde el mercado ingresó su caída, ¿ya? Entonces, ese es el pivote. Y ese es el punto extremo. Bien, entonces, como ya tenemos el punto pivote y el punto extremo, ¿qué necesitamos? Medir toda esta caída con la suba. Noticia, ¿qué noticia hizo que suba el oro? El PMI, Javi, el PMI hizo que la noticia que suba el oro. Esa de aquí con exactitud, la de acá, la de las 8:45. PMI de manufactura, PMI de servicios y probablemente seguirá moviéndose con la noticia de acá, la de las ventas minoristas. Bien, a ver, perfecto, ya tenemos marcado nuestros pivotes, entonces tomamos la línea del pivote al extremo y listo. Ya tenemos trazado nuestro rango Fibonacci y ahora sí vamos a ver qué puede pasar. Entonces, vamos con impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso a nivel 23, lo quebrantó. Bien, teóricamente debe topar 0,38 que está por quebrantar, es un punto importante, insisto. Si rompe el 38, se fue de 50 a 61. 23 Fibonacci, 50, 38, 61. Es decir, la zona máxima de retroceso que podría dar el oro en rangos normales, ¿sí? Es hasta el precio de 23.59. Algo que está bastante bien, ¿no? Porque, insisto, la caída ha sido una caída como del 4%, necesita tener un retroceso. Ahorita está por romper el 38. Si rompe 38, lo que podría hacer en el corto plazo, lo que estimo que va a ser más bien es lo siguiente. Con la noticia creo que va a romper 38, pero no se va a mantener. No va a romper 38, topa 50 y se regresa a 38. Y va a dejar un rastro. Y así va a terminar el día, con este rastro. Entonces, es posible que el oro suba a 23.45, se desplome otra vez a 23.30 y aquí se quede el día. Se quede el día. Ese creo que es el rango más probable. Ya, porque pues vamos a, dependiendo de la noticia que salga, puede que el mercado haga eso, ¿no? Segundo, no olvidemos que estamos en un retroceso de corto plazo, entonces no tiene sentido que cambie su tendencia en un día si no hay una noticia fuerte. Además, tenemos noticia de la inflación el día viernes, el jueves el Producto Interno Bruto, entonces esto está muy lejos por terminar. Bien, entonces, eso podría ser. O la otra es que las ventas mayoristas sean una noticia tan relevante en la bolsa, ya que sí lo son, pero digamos que nos den un dato extraordinario, a eso me refiero, que haga que el oro se desplome otra vez por debajo de los 23, o sea, se tope este nivel. Entonces, hay dos opciones. La primera, que el precio del oro suba a este nivel de acá y se desplome y se enrangue. O la otra es que las ventas minoristas se desplomen. Bien, aunque como tuvimos un dato menor a lo esperado en el PMI, también ese dato influye. Entonces, probablemente el oro, si es que hace eso, se estanque en 23.00, o sea, se estanque aquí. Dependerá de la noticia que va a salir en 2 minutos, a ver qué es lo que hace. Pero esos son los dos escenarios. El escenario en el que pueda topar 61 Fibonacci, hoy al menos no lo veo. Hay más noticias durante el día, hay muchas más noticias, entonces esto aún puede pasar, ¿no? Aún el mercado puede mantener este escenario. Entonces, vamos de momento a alejarnos, como pueden ver, puntos de inflexión bastante claves. El mercado o el oro se encuentra en este momento muy tenso, por decirlo así, por lo que ha sucedido de momento. Voy a borrar el Fibonacci y voy a dejar únicamente el precio que siga develando su posición. Bien. Eso respecto al gráfico del oro. Ahora, yo creo que el mercado, insisto, sí va a generar un desplome aún va a generar un desplome. Ya tiene que, como les digo, la suba que hemos estado viviendo anteriormente sí han sido subas importantes, no lo niego, pero el discurso de la Reserva Federal es cada vez más claro de no aumentar el tipo de interés.
no disminuir, perdón. Entonces, al menos hasta julio, en noviembre, perdón. Entonces, es lógico que el dólar coja valor, algo que con el oro no ha venido haciendo. Entonces es lógico una corrección. Entonces yo sí soy muy de que el mercado va a seguir haciendo sus correcciones, va a seguir habiendo una corrección de precio, pero dicha corrección de precios sí va a estar aún en construcción. Es decir, el mercado va a depender de las noticias, de la tendencia. Si queremos volver a vender, yo vendería a un precio más alto. Es decir, más o menos por aquí, que les indicaba en el rango Fibonacci. Ahí sería una buena posición en venta, justamente para evitarnos esta suba, evitarnos estas subas de pérdida de valor, ¿no? Que suelen ser bastante intensas. Bien, ya son las 9 de la mañana, vamos a ver cómo salió la noticia. La noticia salió mayor a lo esperado, como les había mencionado. En ese sentido se podría contemplar que son datos mixtos. Vamos a ver cómo reacciona en el oro. En el oro tal cual, se ha quedado se estancada en 31, lo que les mencionaba con anterioridad. ¿Qué podría pasar? Debido a que no reaccionó con fuerza en la noticia, bueno, aún no ha pasado ni un minuto, debería pasar al menos una media hora, pero no ha hecho mayor volatilidad. ¿Qué podría pasar? Lo que les dije, ¿no? El precio suba, haga una mecha y se enrangue algo así, ¿ya? O con la noticia caiga a 23 y se enrangue en 23, ¿ya? No creo que rompa 23 Fibonacci. Ni ayer, que hubo fallos técnicos, rompió 23 Fibonacci. Hoy, ¿por qué lo haría? Entonces, vamos a esperar. Vamos a esperar a que el mercado se devele, pero insisto, lo más probable es que como ya subió ahorita, ya descontó el retroceso que estábamos esperando ayer, ahora pues simplemente el mercado se estanque, ¿no? Vaya estancándose. Bien, vamos a dejar esta posición de momento quieta, viendo en la figura de medio plazo para que ustedes tengan una muy buena idea de lo que podría ser. Pero de momento nos encontramos justo luchando en el punto de inflexión. Bien, vámonos al gráfico de Bitcoin. ¿Qué tiempo una vez que salga la noticia? Suele afectar 10 minutos antes con la volatilidad y los movimientos institucionales y media hora después. Se va a afectar las noticias, ¿sí? Depende. Hay noticias que son discursos. Esos discursos sí a veces suelen afectar más tiempo, ya porque el discurso no es como un dato que, por ejemplo, ahorita vimos el dato y el mercado descuenta, no. El discurso, por otro lado, es un discurso, ¿no? Es una serie de palabras que el mercado va digiriendo, digiriendo, digiriendo y puede tardar mucho más tiempo. Por eso cuando son discursos, ahí sí ni vemos al mercado nosotros, porque es muy complicado saber qué puede llegar a pasar con estos discursos. Pero con datos, yo diría que hasta una media hora, si el mercado comienza a regularse nuevamente, a evitar estas grandes mechas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si nos vamos a figuras más pequeñitas, son mechas. Y como ustedes pueden ver, M5 deja grandes mechas a la alza y a la baja, entonces, pues ese es el tema, ¿no? Bien, vámonos ahora sí al Bitcoin. El gráfico de Bitcoin de largo plazo, aún creo que estamos en un punto donde podríamos vender Bitcoin. A ver, primero, fundamental, ya sucedió el halving, ¿no? El halving es el evento fundamental que iba a mover este año los criptoactivos. En primera instancia, sí que ha generado un movimiento a la alza, como ustedes pueden ver, durante todo este tiempo. No rompió los 73.000 Bitcoin y comenzó a generar retrocesos que se vincularon hasta 60.000. Bastante bien el mercado, de alguna forma un poco técnico, complejo en las figuras de corto plazo, pero en las figuras de largo plazo bastante entendible. En su momento lanzamos una posición en venta y trazamos un rango Fibonacci, porque les mencionaba que existe la posibilidad que se repita la historia del Bitcoin, ¿no? Es decir, que tengamos este gráfico traspolado acá. Es decir, tuvieron que tener una gran suba, corrección a 61 y después otra vez máximos. Lo mismo acá. Gran suba, corrección a 61 y después máximos. Entonces, es muy probable que el precio haga algo parecido a esto. ¿Ya? Ahora, yo creo que los máximos, fundamentalmente hablando, sí serían mucho más elevados de lo que estamos viendo ahorita, pero debe haber una corrección fuerte. En el largo plazo se puede ver, ¿no? El estocástico en el nivel de la sobrecompra, como ustedes pueden ver. Volumen no fundamental de momento y RSI tampoco no fundamental de momento. Solo tenemos como que una pequeña señal de que podría venderse. Me voy a W1 y en W1 podemos ver la clara estructura bajista del precio. Ya, en su momento habíamos visto esto como techo 1, techo 2, como techo 1, techo 2.
caída de precio. Bien. Ahorita esta gran caída no me acuerdo que pasó entre viernes, sábado y domingo, justo pasó con el tema de Israel, el mercado comenzó a corregir. Y lo que estamos viendo ahorita es una corrección. Bien. Esta corrección yo creo que va a terminar justo aquí, ¿ya? Y va a dirigirse a 38 Fibonacci. Por eso es que he propuesto esa opción de inversión que les acabo de enviar. Ahora, como ustedes saben, Bitcoin suele tardar a hacer este tipo de cosas. Entonces, he propuesto un swing aprovechando que los fundamentales del Bitcoin como tal, pues ya se desplomaron y estamos como que muy normal en el mercado. Entonces, he mencionado que esto se pueda generar una caída en este nivel. Si voy al gráfico diario, se puede ver claramente, ¿no? El rechazo en este punto. Y también se puede ver claramente que esta suba debería tener un volumen más fuerte si quiere seguir subiendo, ¿no? Y mire. Lo contrario, el volumen por los pisos, el precio del volumen por los pisos, bien, en este caso, y como ustedes pueden observar, en estos puntos tenemos la ruptura o un punto de inflexión de rebote. Es decir, el mercado siempre sube este nivel, rebota acá, o sube o cae, ¿no? Entonces, es como una media móvil. Si topa el punto de acá, sube el máximo. Si rompe ese nivel, cae el mínimo, como una banda del Bollinger más bien, más parecido. Si topa este nivel y rebota, cae el mínimo. Debido a que no tiene volumen, velas de incertidumbre, todo eso que implicaría que el mercado no podría subir a este punto. ¿Sí? Eso implicaría básicamente que no debería subir a ese punto. Me voy al gráfico de H4. En el gráfico de H4 se puede ver con claridad, ¿no? La tendencia del mercado. Como pueden ver, la tendencia del mercado en este nivel, vela envolvente, caída de precio, ahorita suba, un poco una suba que ha marcado la tendencia, simplemente una ligera suba que puede dejar un rastro de precio y después de esto nuevamente un desplome inicialmente al piso de aquí, luego al de acá, luego al de acá, esa de aquí va a ser difícil de quebrantar. No, intentó quebrantarlo antes, ¿no? Pero no lo ha hecho. Rompe 23 y se fue a 38. Listo. Javier me dice, a menor volumen, menor probabilidad de tendencia al alza. Por supuesto, el volumen, no olviden que es el número de transacciones que uno tiene. Ese es el volumen. Si tienes menos volumen, tienes menos transacciones. Entonces la tendencia no debería continuar. Cuando me refiero a tendencia, no me refiero solo a tendencia alcista, me refiero a tendencia, es decir, alcista o bajista, cualquier tipo de tendencia, ¿no? A eso me refiero principalmente cuando me refiero a volumen. Bien. Ahora, me voy a la figura de H1 y en la figura de H1 claramente se puede observar pues la figura que les acabo de señalar, ¿no? Las pequeñas suba de precio, no ha quebrantado los niveles importantes, probablemente quiera subir hasta acá y volver a desplomarse en función de doble techo. Ahorita más bien el Bitcoin lo que está haciendo es una volatilidad, es decir, esto. Bien, sugiero una venta, la en venta ya les envía al grupo, para que todos ustedes la tengan. Bien, ya les envío al grupo. Es una venta en swing. La idea es que rechace este nivel y se venga al punto 38. Insisto, el más difícil de quebrantar va a ser el 23. Vamos a ver cómo nos va este swing. ¿Por qué coloqué el stop loss en este nivel? Porque, bueno, es lógico, ¿no? No puedo colocarlo por encima. Si lo coloco por encima, estoy diciendo que esto es una tendencia alcista. Sino lo que estoy diciendo es que el mercado va a topar hasta el punto de inflexión. Entonces, en un stop loss lejos del punto de inflexión es el de aquí. ¿Sí? Entonces, si es que topa este nivel, es claro que el mercado sí se va a dirigir a máximos. Y ahí en máximos podría venderse. No es claro, pero podría pasar, ¿no? Y ahí sí un desplome. Pero de todas formas, insisto, yo creo que no va a sobrepasar el punto de inflexión. Tiene muchas falencias para que lo pase. Y ahorita el mercado lo único que está haciendo es una ligera volatilidad nada más. ¿Ok? Bien. Entonces, Bitcoin a la venta de momento. Nasdaq ya cerramos la posición, como les había mencionado. Teníamos ya muy cerca una postura de rebote, entonces ya desde ayer ya les venía diciendo que cierran las posiciones del Nasdaq. Bien, en el Nasdaq aún se viene la caída, ojo, del Nasdaq, ¿no? Ha hecho un pequeño retroceso de lo que va a venir. Bien, entonces, el Nasdaq en la figura de largo plazo ha tenido un máximo, como les he dicho con anterioridad, ha hecho una vela envolvente, como lo hizo el oro en su momento, tiene el nivel de sobrecompra, el volumen cada vez más a la baja,
Bien, ¿y qué podría implicar? ¿Qué quiere el mercado corregir? Yo les había mencionado que el mercado iba a corregir hasta este nivel, ¿verdad? Un poco más abajo era, pero ya viendo lo que pasó el día de ayer, que comenzaron a haber quebrantos, muchos quebrantos de precio, lo mejor era cerrar la posición de inversión, porque básicamente lo que va a hacer ahorita es corregir, que era lo que les decía, ¿no? El día de ayer, con el oro, con el Nasdaq, con todo. Hoy, toda esta semana va a corregir. Corregir y continuar su tendencia. Entonces, ahorita las posturas bajistas siguen. O sea, el mercado sigue bajista como nosotros hemos visto. Aquí vamos a dejarle señalado su ruptura. Déjale bien señalada su ruptura de precio. ¿Ya? Y la gráfica, si ustedes la observan, es muy parecida a la gráfica del oro. Sí, muy, pero muy parecida. Es como que de alguna forma tuvieron una correlación. Bien, vamos a dejarle aquí. Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿qué se puede observar de la gráfica del Nasdaq? Bueno, pues muy similar al oro, ¿no? Subas, divergencias, caídas, caída, rompió ese nivel, pero corrigió inmediatamente porque es un punto de inflexión. ¿Qué podría pasar? Que intente llegar a la tendencia, pero luego otra vez se desplome a este punto. Hay que llegar a la tendencia. Hay que llegar a la tendencia, es lo más seguro. Yo estoy casi seguro que va a llegar a la zona de control y en la zona de control se dispara otra vez. Entonces ahorita hay que esperar. Bueno, como son acciones, son más lentas, sí podríamos comprar. Sí podríamos comprar hasta la inflexión superior, que sería por aquí. Podría ser. O tomar la tendencia entera, que sería ponernos en el punto de acá. Ahora, ya dependerá de cada posición, ¿no? Como les dije, el día de hoy yo en estos horarios no iba a operar justamente por la volatilidad que se estaba pasando. Así que voy a esperar que el mercado más bien suba. Si sube al punto que deseo, lo que voy a hacer es nuevamente venderle. Voy a vender al Nasdaq otra vez a la posición de acá. Ya así tenemos cubierta nuestra posición. Nosotros en su momento invertimos aquí. Tendríamos impulso, retroceso, impulso. Ya tomamos todo este retroceso, este impulso, perdón, esperaríamos el retroceso para tomar nuevamente el impulso a este punto. En función a las noticias, esto ya les había especificado, no hay noticias clave, no hay noticias clave en el Nasdaq. Bueno, la del Producto Interno Bruto podría afectar. La del PMI indudablemente hizo que las acciones de alguna forma por correlación suban, pero más allá de eso, no hay ninguna noticia importante en el tema del Nasdaq. Me voy a H4. En H4 se puede ver claramente el impulso alcista que se dio. H1 sigue en la posición de ruptura. Solo déjenme verificar si hay una correlación con el oro. En efecto, no. Miren, el oro también se estancó en 30, como habíamos dicho, y el Nasdaq también se ha estancado en la inflexión. No es normal que exista una correlación, ¿no? No vayan a creer que, ay, siempre se correlaciona. No, no, no es normal. Ahora está habiendo una suerte de correlación entre estos dos instrumentos que habría que analizarlo más adelante a ver si continúa, porque puede ser que lo podamos analizar de forma contraria o igual para decidir hacia dónde puede dirigirse dicho instrumento. Pero lo que estamos observando hasta el momento es que el Nasdaq se está moviendo igual al oro, se van a estancar el día de hoy, o lo que va a pasar es lo siguiente, lo que les dije, ¿no? Suba y se estanca, o caída, pero se va a quedar aquí estancado. No va a pasar más. Durante incluso la sesión asiática, no va a suceder más. Solo hay esas dos posibilidades. Bien, entonces vamos a ver qué podría pasar. De todas formas, a estar muy atentos a ver qué sucede con esta correlación que hemos descubierto de momento, ¿no? Bien, vámonos directamente al petróleo, que también nos ha dado mucha volatilidad, es lo que les decía el día de ayer en el análisis fundamental, que tenemos noticias del petróleo, y esas noticias sí que te van a marcar tendencia, deberían marcarte tendencia de forma general, porque el crudo está teniendo muchas curvas, alcistas y bajistas, pero muchas curvas. Ya, si me voy a la gráfica de W1, que es la que me podría interesar en este punto, ¿qué es lo que tengo? Como pueden ver. Aquí el precio intentó llegar a este punto máximo, no lo hizo, sí que quebrantó su línea de largo plazo, pero no la ha quebrantado lo suficiente para así hacer un cambio de tendencia. De hecho, si yo me voy a la figura del mes, es una mecha. O sea, he hecho una mecha nada más del precio. Y en este momento lo que el precio está haciendo, si ustedes se fijan, es teniendo una postura bajista. Bien, la gráfica es idéntica, insisto, todo está muy correlacionado a la del oro, ¿sí? Miren, la del oro, pero la del oro es en la diaria. Miren, mela pequeña, largo y un rechazo. Me voy al petróleo.
Vela pequeña, largo y un rechazo. Entonces, hay una correlación. En diferentes temporalidades, pero hay una correlación. Normal, es un instrumento de materia, una materia prima, ¿no? Entonces, tiene que tener cierta correlación con el dólar. Solo que antes, pues, no la veía venir porque el dólar como tal no estaba haciendo efecto en el petróleo, pero ahora aparentemente está haciendo efecto por este gran rango de mechas que se estaba observando. Ahora, al ver un precio de esta forma, la opción más adecuada es irse, o sea, realmente no seguir en esas opciones de inversión, no sería adecuado. No tienes una tendencia clara, estás rodeado de mechas, de incertidumbre, no es ideal, ¿ok? Entonces, mi perspectiva es más bien alejarse de esta posición de inversión hasta que tengamos una función clara de caída o de suba. Ahora bien, si seguimos la correlación, esto debería subir y caer, es decir, debería subir un poco para desplomarse. Aún le falta esa suba, entonces esperemos que el petróleo suba un poquito más y lo vendemos. De ahí, de momento, estas grandes curvas que tienen mucha incertidumbre porque al final son velas dojis, mi recomendación es no invertir, alejarse de esta posición por favor, porque puede tener muchos problemas. Bien, entonces aquí de momento no hay inversiones en el petróleo, ni siquiera perspectivas. Lo único que diría es que si es que sube, vendemos, pero de ahí no hay ninguna perspectiva adicional. Bien, vámonos a la gráfica del yen, perdón, que esto de aquí yo ya les venía anticipando que teníamos que cerrar nuestra posición de largo plazo porque el mercado ya quería hacer correcciones, ¿no? La idea inicialmente de esta posición era que lleguemos a topar el punto de 1989, que sí que el precio lo quiere topar, pero está teniendo muchas dificultades en el camino. Nosotros ya montamos una posición en swing y tuvimos ganancias, como pueden observar, en todo este recorrido básicamente. Pero si nos fijamos, en este punto clave, el mercado ya está generando muchas correcciones o muchas mechas. Vamos a dejarle marcado acá. Eso lo he dejado marcado yo en la mañana. ¿Qué puede ocasionar esto? Bueno, lógicamente un enrangamiento. Ojo que esta semana hay tipos de interés en Japón, ¿no? Esto podría cambiar el escenario de lo que estamos hablando. Pero, ¿qué tenemos? Movimiento de impulso, retroceso, impulso, uno, 2, 3, que viene el 4, 5 y, perdón, 6 y se fue para arriba. Bien, aquí sí lanzaría una posición en venta yo. ¿Por qué? Porque tenemos antecedentes. Primero estamos en una bandera, ¿no? Y tenemos antecedentes de la base. Podría topar la base. Y después el gran disparo. Entonces me voy a nueva orden y voy a vender esta posición. Obviamente me voy a proteger con un stop loss por encima de la tendencia. Debe estar por encima. Debe estar por encima de esa tendencia. ¿Sí? Y bajamos al de acá. Aquí en esta base. Bien. Con eso ya tenemos una perspectiva de hacia dónde puede dirigirse nuestro stop loss y take profit. Bien, ojo, ¿no? Que solo estamos viendo la volatilidad. Se topa o se acerca a ese nivel, lo cerramos y tenemos que esperar a ver qué sucede. Y ojo también, ¿no? Si es que el dato fundamental del precio que les había mencionado, del crudo, perdón, de los datos del IPC, hacen que el mercado como tal genere una posición contraria a lo que estamos pensando, tenemos que cerrar la posición. Aunque dudo que lo rompa. Ya hubo noticias fuertes y no lo quebrantó. De hecho, la noticia hoy del PMI tampoco lo ha quebrantado. Entonces, sí hay que estar un poco a la expectativa de lo que puede llegar a suceder. Voy a enviarles esta señal, por favor, porque la tengan. De momento hemos generado una venta. Muy bien. Vamos a esperar un poco a ver qué sucede con esta posición de el gráfico del yen, ¿no? Bien, segunda posición del día de hoy. Dicha de una vez, hemos lanzado esta posición porque está muy simétrica. Los fundamentales del dólar sí le afectan, pero más le van a afectar los del yen. Y estamos en máximos históricos, entonces por eso lanzamos esta posición. A diferencia de la posición del oro y del Nasdaq, que son posiciones, como les había dicho, más vinculadas a las noticias fundamentales, y hoy iba a haber muchas volatilidades, ¿no?
Y también la del Bitcoin, porque como también ya les había especificado, esta posición es una posición en el largo plazo, bien, en forma de swing trading. Y adicional a esto, que sea una posición en el largo plazo y en forma de swing trading, no solo que el mercado, como ustedes pueden observar, va a lanzar una posición como queremos, sino que no le afectan los datos de Estados Unidos. El único dato que fue el del halving, pues ya sucedió y nada más, ¿no? El mercado no es que va a subir de un minuto cuando apenas salga el halving, sino eso puede esperar aún más tiempo. Bien, en breve y en corto resumen, hoy no teníamos que generar ninguna operación porque vamos a ver estas grandes mechas que yo les mencionaba, ¿no? Y las únicas operaciones que las desarrollamos son operaciones donde el mercado de alguna forma no está siendo afectado por las noticias fundamentales del dólar americano. Entonces, con eso vamos a quedar la clase del día de hoy. En la noche vamos a continuar con más sesiones, más ingresos, más análisis y mañana igual vamos a continuar haciendo reingresos en el caso de existir. Mañana, que es el día miércoles, no había noticias fuertes. Mañana ya vamos a comenzar otra vez ya con operaciones en swing en todos los instrumentos, ya sea en oro, en Nasdaq, etcétera, en todos los que nos corresponden, ¿no? Les agradezco a todos ustedes por su tiempo, que tengan un muy buen día y bueno, me despido antes de que pues me corte la electricidad. Un fuerte abrazo.